En el sur de España brillaba un reino muy especial, el reino nazarí de Granada. Era el último lugar musulmán en toda la península ibérica, como un oasis de cultura y sabiduría. Por muchos siglos vivió junto a los reinos cristianos del norte, a veces en paz, a veces en guerra. El reino de Granada era famoso por su belleza. La Alhambra, un palacio y fortaleza de ensueño, era su símbolo más importante. Sus jardines, fuentes y patios mostraban lo refinada que era la cultura andalusí. Pero el tiempo del reino nazarí se acababa. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, querían unir toda la península bajo una sola corona y una sola religión, la cristiana. Conquistar Granada se convirtió en la muestra de su gran poder. El final llegó en 1492. Después de una larga guerra, el último rey nazarí, Boabdil, le dio las llaves de Granada a los reyes católicos. Fue el final de una época, el cierre de una parte importante de la historia de España. Isabel y Fernando, los reyes católicos, tenían una meta muy clara: unir a España bajo una sola corona y una sola religión. Su reinado cambió la historia del país para siempre. Hicieron que España creciera, que el poder estuviera en un solo lugar y que todos tuvieran la misma religión. La Reconquista, la lucha de los cristianos por echar a los musulmanes de la península, terminó cuando conquistaron Granada. Este evento tan importante hizo más fuerte el poder de los reyes católicos y los hizo famosos en todo el mundo. Pero no solo querían unir el territorio. La religión era muy importante para ellos. Para los reyes católicos, tener una sola religión era tan importante como tener un solo reino. Querían una España donde todos fueran católicos. Esta idea, aunque era normal en ese tiempo, tuvo consecuencias muy importantes para las personas de otras religiones que vivían en la península. El año 1492 es una fecha que España nunca olvidará. Después de muchísimos años de lucha, la Reconquista terminó. Los reyes católicos, con un ejército muy fuerte y mucha decisión, acabaron con el reino nazarí de Granada. La caída de Granada no fue solo una victoria en la guerra, sino también un símbolo. Representaba la unidad de España bajo los reyes católicos y el triunfo de los cristianos sobre los musulmanes. Para los cristianos, era el final de una larga lucha, la recuperación de una tierra que creían que era suya. Todas las iglesias tocaron sus campanas para celebrar, y la noticia viajó rapidísimo por toda Europa. Pero la alegría de algunos era la tristeza de otros. Los musulmanes de Granada tuvieron que vivir bajo el control de los cristianos o irse de sus casas. Era el comienzo de algo nuevo, lleno de dudas y miedo. Después de la conquista de Granada, los reyes católicos se enfocaron en las personas de otras religiones, especialmente en los judíos. Los judíos, que vivían en España desde hacía siglos, estaban muy bien integrados en la sociedad. Sin embargo, empezó a haber mucha intolerancia religiosa en la península. Algunos veían mal a los judíos y los acusaban de cosas malas contra la corona y la religión. En 1492, el mismo año que cayó Granada, los reyes católicos firmaron el decreto de la Alhambra. Este decreto obligaba a todos los judíos a convertirse al cristianismo o irse de España. Esta decisión fue terrible para los judíos. Miles de personas tuvieron que dejar sus hogares y buscar refugio en otros países. Muchos se llevaron sus conocimientos, sus habilidades y su cultura, dejando un gran vacío en España. La expulsión de los judíos, y después la de los musulmanes, cambió la historia de España para siempre. Estas decisiones, tomadas por la intolerancia religiosa y el deseo de que todos fueran iguales, tuvieron consecuencias muy graves y duraderas. España perdió a mucha gente trabajadora, culta y con talento, comerciantes, artesanos, médicos, intelectuales. Muchísimas profesiones se vieron afectadas. La expulsión de los judíos y musulmanes causó problemas económicos en muchas partes de España. Se perdieron rutas de comercio, se abandonaron los campos y se dejó de compartir el conocimiento. Pero las consecuencias fueron más allá del dinero. La intolerancia y la discriminación se quedaron en la sociedad española, creando miedo y desconfianza. Se perdió la diversidad cultural y se impuso una sola forma de pensar. Sección 6. El vacío cultural y económico. España sin sus minorías. Cuando echaron a los judíos y musulmanes,
se notó mucho el vacío en la sociedad española. Ciudades que habían sido mezcla de culturas y religiones perdieron su energía. Las calles que antes estaban llenas de comerciantes judíos y artesanos musulmanes, ahora estaban vacías. La música, la literatura y el arte, que habían crecido gracias a la mezcla de culturas, sufrieron mucho. La economía también se vio afectada. Los judíos, sobre todo, tenían importantes rutas de comercio que conectaban España con el resto de Europa y el Mediterráneo. Su expulsión fue un golpe muy duro para la economía española, que tardó mucho en recuperarse. La agricultura, la artesanía y el comercio sufrieron por la falta de trabajadores especializados y contactos comerciales. Sección 7. La Inquisición y el control religioso, consolidando la fe católica. Al expulsar a judíos y musulmanes, los reyes católicos hicieron del catolicismo la única religión de España. Para asegurarse de que todos siguieran la misma religión, crearon la Inquisición, un tribunal de la Iglesia con mucho poder. La Inquisición buscaba y castigaba a cualquier persona sospechosa de no ser un buen católico. Los judíos conversos, llamados cristianos nuevos, eran vigilados con mucho cuidado, acusados de seguir practicando su antigua religión en secreto. El miedo a la Inquisición se extendió por todas partes. Acusar a otros se convirtió en algo común, y muchos fueron acusados injustamente por envidia o venganza. La libertad de pensar y creer se vio muy limitada. La Inquisición dejó una marca imborrable en la historia de España. Durante siglos, controló a la sociedad, limitando la libertad religiosa y creando un ambiente de miedo y represión. Sección 8. Reflexiones desde el presente. La importancia de la tolerancia y la diversidad. Viendo lo que pasó en el pasado, la expulsión de judíos y musulmanes de España nos enseña lo importante que es la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos de las personas. Las sociedades donde conviven personas de diferentes culturas, religiones e ideas son más ricas, más creativas y más justas. La historia nos enseña que la intolerancia y la discriminación solo causan odio, violencia y sufrimiento. Es muy importante aprender del pasado para construir un futuro mejor. Recordar la historia nos ayuda a entender por qué pasó lo que pasó y nos anima a luchar contra la discriminación. En un mundo cada vez más globalizado y conectado, la tolerancia y la diversidad no son solo algo bueno, sino algo necesario. Sección 9. Conclusión. Legado agridulce. Progreso y pérdida en la España del siglo XV. El reinado de los reyes católicos cambió la historia de España para siempre. Su idea de unificar España creó las bases del Estado moderno, pero tuvo un precio muy alto. La expulsión de judíos y musulmanes, aunque se entendía en esa época, dejó una herida muy profunda en la sociedad española. La España del siglo XV vio grandes logros: la unificación del territorio, el descubrimiento de América, el florecimiento del arte y la literatura. Sin embargo, estos avances quedaron manchados por la intolerancia y la discriminación. La expulsión de judíos y musulmanes le quitó a España gran parte de su riqueza cultural, social y económica. La historia nos recuerda que el progreso material no lo es todo. Para construir una sociedad justa y próspera también necesitamos valores como la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.